Bienvenidos amigos al cuarto programa sobre panorámica profética. Hemos estado estudiando tres temas antes, primeramente la introducción a profecía y después dos temas relacionados con la Iglesia, el arrebatamiento de la Iglesia y el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero. Ahora tenemos que avanzar hacia un estudio sobre una panorámica mundial acerca de acontecimientos futuros que tendrán lugar en la tierra antes de la segunda venida del Señor. Antes de seguir adelante quiero hacer dos avisos, dar dos anuncios. Uno de ellos es que las notas en PDF sobre lo que vamos a ver hoy, poco más porque no nos llega el tiempo del programa para dar todo lo que hay en las notas, se pueden descargar el apartado de descripción de este programa. Ahí están las notas que se pueden bajar. En segundo lugar, el que tenga preguntas sobre estos temas puede escribirlas en el apartado comentarios. Vamos a tomar esas preguntas y si hay bastantes podemos hacer un programa especial para responderlas en cualquier momento. Cuando miramos la historia de la humanidad, hemos de relacionarla, de vincularla con un problema que ocurre en la presencia de Dios en los cielos en relación con ángeles que abandonan su dignidad, ángeles que se levantan contra Dios, ángeles que caen en el pecado. Nadie pregunte por qué ocurre esto en esa esfera celestial, pero lo que sí tengo claro es que la Biblia habla del promotor, valga la expresión, de esta rebelión contra Dios, que es un querubín, al que la Biblia llama Lucero, hijo de la mañana. Hay dos pasajes en el Antiguo Testamento que hablan de él. Uno está en la profecía de Isaías capítulo 14 y otro está en la profecía de Ezequiel capítulo 28. En la profecía de Isaías capítulo 14, el profeta habla del pensamiento que Satanás tuvo en su corazón en el momento en que se rebela contra Dios. Y una de las cosas que él tenía previsto en su pecado contra el Creador es colocar un trono al lado del trono de Dios y tener un gobierno sobre ángeles y tal vez sobre el universo, al margen, a espaldas, paralelo al de Dios. Dios, que es omnisciente, descubre el pecado en Satanás y lo arroja de su ministerio en su presencia y viene al mundo de los hombres. Dios crea al hombre y cuando Dios crea al hombre lo constituye, permitidme usar esta palabra, como su virrey en una parcela de su creación que es la tierra. Y le da un cetro de autoridad, un trono para gobernar esta parte que Dios le confiere a su cuidado y bajo su dirección. Y en ese trono de virreinato del hombre aquí en la tierra, Satanás descubre que es un lugar apropiado para llevar a cabo sus planes. Y viene al encuentro del hombre y tienta al hombre. Y el hombre cae en el pecado, obedece la voz de Satanás, se aparta de Dios y entrega el cetro de autoridad de los reinos del mundo que Dios le había confiado, lo entrega a Satanás. Por eso cuando Satanás viene a la tentación a tentar al Hijo de Dios, le dice que los reinos del mundo y su gloria son míos, porque a mí me fueron entregados. No dice me fueron dados, me fueron entregados. Tampoco dijo Satanás nunca seré igual a Dios. Dice seré semejante al Altísimo. Porque lo que él quería era autoridad gubernativa, que eso tiene que ver mucho con el concepto semejanza en relación con Dios. Ahora, Satanás se sitúa en el liderazgo de los reinos del mundo y quiero hacer una solemne reflexión. El mundo nunca va a ser gobernado por la palabra de Dios hasta que Cristo venga a reinar. No es posible que los hombres del mundo no regenerados obedezcan la palabra de Dios porque para ellos es locura, porque ha de ser entendida espiritualmente.
De manera que no hay un cambio que se va a producir en los reinos del mundo por la influencia específica de creyentes sumergidos en la política. Los reinos del mundo, dice Juan, descansan en el regazo del maligno. Por tanto, Satanás tiene el control sobre ellos y los orienta a sus propósitos. Pero la historia del mundo no la determina Satanás, la determina Dios. Y cuando voy a la profecía de Daniel, en el capítulo 9, versículos 24 al 27, encuentro ahí una enseñanza muy interesante sobre un periodo de tiempo que en la profecía se marca como 70 semanas. Y dice, capítulo 9 de Daniel, versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Notad que es semanas que tienen que ver con o están en relación con Israel. Versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ya de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ahora notad el versículo 27. Y por otra semana se confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. 70 semanas. Nos da la profecía matemáticamente el arranque de la primera semana. Son semanas de años, de modo que si multiplicamos 70 por 7 son 490 años de historia de la humanidad. La primera semana comienza con la orden del emperador de Babilonia, Babilonia, del imperio babilónico, para reconstruir la ciudad que había sido arrasada, la ciudad de Jerusalén. Esto ocurre en los tiempos de Nehemías, y ahí se comienza la reconstrucción del muro y la reconstrucción de la ciudad. Anteriormente se había autorizado la construcción o reconstrucción del templo. Por tanto, desde ese momento hasta la entrada del Mesías en Jerusalén, entra como Mesías príncipe, no como Mesías rey, hasta la entrada transcurren 69 de las 70 semanas. Luego se produce un lapso de tiempo en donde estamos incursos nosotros hoy, y finalmente tendrá cumplimiento la última semana de Daniel, que tiene, como todas las otras, una extensión de 7 años. Algunos colocan ese comienzo de la última semana de Daniel con el traslado, el arrebatamiento de la iglesia, pero no tengo un texto bíblico que lo afirme. Pero aquí en la profecía se da el detalle histórico por el que arranca la última semana de Daniel. Y dice que, versículo 27 del capítulo 9 de Daniel, que por otra semana confirmará el pacto con muchos. De manera que se refiere a un personaje, este es el anticristo, que confirmará, celebrará, promoverá, establecerá un pacto con muchos, refiriéndose específicamente al Israel no salvo. El anticristo va a ofrecer a Israel lo que Israel esperó y espera del Mesías: territorio, riqueza o tranquilidad, religión y paz. Se lo va a ofrecer y firmará un pacto. Por tanto, cuando este pacto sea firmado, comienza a medirse el tiempo de la última semana. Ahora, esa última semana está descrita en la Biblia como un tiempo de tribulación. Y para entender un poco la tribulación, lo que ocurre en ese periodo histórico futuro de la humanidad, tendríamos que acudir, entre otros lugares, a profecías del Antiguo Testamento, en donde llaman día de ira, día del Señor o día de Jehová, en donde habrá dificultades, angustia,
como nunca antes hubo en la tierra. No se trata de un periodo de mayor o menor bonanza, se trata de un periodo de 7 años de angustia, yo diría de angustia vital, que va a conmover, a tocar por igual todas las naciones de la tierra. De manera que durante ese periodo el Apocalipsis describe la acción de Dios, el juicio de Dios, mediante la figura de sellos, de trompetas y de copas. Tendríamos necesidad de mucho tiempo para analizar cada uno de esos elementos, de esas señales bíblicas, pero yo quiero llamar rápidamente la atención a ese proceso. En primer lugar está, o quiero decir, el propósito de la tribulación. Notad capítulo 3 de Apocalipsis y versículo 10. Para el mundo, el propósito de la tribulación es este, 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Notad esto, que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Para qué? Para probar a los que moran sobre la tierra. Luego es la intervención divina que por medio de juicios, por medio de conflictos, está llamando la atención de los hombres, confiando que alguno de ellos escuche esa voz y vuelva a él. Ese conflicto tiene que ver también con Israel, y en relación con Israel, ese tiempo de tribulación servirá para preparar la venida del Mesías para reinar aquí en la tierra. Quiero recordaros que proféticamente la primera venida de Cristo no tenía que ver para nada con reinar sobre la tierra. La profecía no presenta al Mesías en su primera venida como el rey que viene para reinar, sino como el siervo que viene para morir. Capítulo 53 de Isaías, y el mismo Juan el Bautista, último de los profetas, cuando habla de Cristo dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El reino de Cristo está establecido para Cristo y gobernará en la tierra, no en su primera, sino en su segunda venida. Cristo en la primera venida no vino para reinar, ni para ofrecer el reino a nadie. Vino para salvar a los pecadores, no solamente a los gentiles, en los cuales estamos nosotros, sino especialmente también a las ovejas de la casa de Israel. Y el evangelio del reino, el evangelio de salvación, el evangelio de gracia, el único evangelio, se ha predicado primeramente a los judíos y luego a los gentiles. Y Cristo dijo a los discípulos: vamos primeramente a las ovejas de la casa de Israel. Ahora Dios interviene judicialmente sobre el mundo entero, y en primer lugar el Apocalipsis describe esta acción judicial mediante los sellos. Capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Yo quiero recordaros que en el texto griego del Nuevo Testamento no dice ven y mira. Da la impresión de que se está refiriendo al profeta, es decir, a Juan, que le dice: ven, Juan, y mira lo que pasa. Lo que está diciendo es: el Señor ven, simplemente. Y cuando Dios dice ven, van apareciendo una serie de caballos a lo largo de la descripción de este capítulo. El primero de ellos es un caballo que está ofreciendo paz al mundo. Dice el texto bíblico: miré y vi un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Notad que no es un arco de combate, porque no tiene flechas. El anticristo conquistará la atención del, llamémosle de esta manera, reino occidental, mediante una acción no de violencia, sino de convicción. Por tanto, tiene una corona y sale venciendo para vencer. El segundo sello, versículo 3,
cuando abrió el segundo sello, oí la voz del segundo ser viviente, etc. Y salió un caballo rojo. Y este caballo rojo tiene que ver especialmente con aquel que vendrá el hambre, la dificultad, la guerra, mejor dicho, este es el símbolo de la guerra, sobre la tierra, y ante la pretensión del hombre de pecado que ofrece paz y seguridad, Cristo dijo que vendrá repentinamente destrucción. La guerra va a conmocionar el orden mundial en aquel tiempo. Es una larga guerra, es la guerra del Armagedón. No tiene que ver con un combate específico. Es una guerra larga que dura y se manifiesta durante mucho tiempo. Luego tenemos aquí el tercer sello, un caballo negro que simboliza el hambre. La guerra trae como consecuencia el hambre, los alimentos escasean, los recursos económicos entran en conflicto. El cuarto sello es un caballo amarillo que simboliza la muerte. Y cuando los hombres entran en este conflicto de hambre y de guerra, la muerte viene. Luego viene el quinto sello. Y permitidme, antes de entrar en este quinto sello, recordaros que la profecía de Apocalipsis habla de un tremendo deceso, muerte de miles y miles de personas. La población del mundo baja enormemente de un lado para otro. Lo veremos también un poco más adelante en el estudio que viene sobre el tiempo del regreso de Cristo. Hambre, guerra, el quinto sello, los santos de Dios son perseguidos por su fe. ¿Quiénes son estos santos de Dios? Primeramente, hay un Israel que no cree, aunque se llame israelita, pero hay un Israel que cree. Y este Israel que cree va a ser protegido por Dios durante ese tiempo. ¿Recordáis que el Señor Jesús dice que si ese tiempo no se hubiera cortado, ninguno sería salvo? De manera que estamos hablando de un Israel que se llama israelita porque es descendiente biológico de Abraham y de sus hijos, de las tribus de Israel, y otro que es el Israel de Dios, el auténtico Israel, que es el que ha creído en Cristo, que lo ha aceptado como Salvador personal y es protegido por Dios. A estos persigue Satanás, representado en los gobiernos que veremos en su momento. El sexto sello, capítulo 6 de Apocalipsis, versículos 12 al 17, los problemas entre los hombres, o los problemas que hay entre los hombres, se unen las convulsiones cósmicas. El hombre conoce que los acontecimientos se están produciendo por la intervención de Dios, pero no quiere reconocer a Dios. Y luego se abre el séptimo sello, que los juicios de ese momento, de ese séptimo sello, se van a expresar por medio de las 7 trompetas. A ver si podemos entender bien esto. Un sello, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El séptimo sello no se cierra. El cumplimiento de ese séptimo sello se manifiesta por medio de 7 trompetas. Y cuando llegamos a la séptima trompeta, comienzan las copas. Por tanto, lo que está diciéndonos la Biblia es que el incremento del juicio va a crecer de una manera asombrosa. Vienen las copas, finalmente, que será la expresión más tremenda de la ira de Dios sobre el mundo. Ahora, en estas trompetas, la destrucción, el problema es enormemente grave. Notad en Apocalipsis capítulo 8 y versículo 7, se destruye, al sonido de la primera trompeta, se destruye la tercera parte de la riqueza forestal de la tierra. ¿Sabéis lo que traería o lo que traerá eso como consecuencia? Yo no quiero ni imaginarla. Pero hay una destrucción total de los elementos vitales para el desarrollo de la vida biológica del planeta Tierra. Luego, en la segunda trompeta, es arrojado a la tierra algo parecido como una montaña, y la consecuencia de eso es que la tercera parte de los seres vivos del mar y la tercera parte de las naves queda destruida.
Tercera trompeta, Apocalipsis 8, 10 al 11. El juicio de Dios es enviado directamente desde el cielo. Y nos dice ahí el texto bíblico que se produce la contaminación de la tercera parte de los ríos de la tierra. Viene la cuarta trompeta, capítulo 8, versículos 12 y 13, donde hay un parecido enorme con la novena plaga de Egipto. Y se pronuncia un ay. El ay solemne de advertencia, de lamento, un lamento yo diría cósmico, que Dios deja oír sobre la tierra y sobre los hombres. Viene la quinta trompeta, la sexta trompeta, en donde se produce también el segundo ay, y dice el texto bíblico que Dios libera 4 ángeles que están atados. Ángeles que están atados, nos dice, en el río o junto en el entorno del río Éufrates, y están atados ahí, sujetos ahí, porque Satanás y sus descendientes espirituales son perversos, y Satanás es mentiroso y homicida, y estos ángeles, la disposición de ellos es a matar. Han estado retenidos, han estado sujetos, y ahora van a ser soltados en ese tiempo. Y llega la séptima trompeta, capítulo 11 de Apocalipsis, que anuncia el regreso de Cristo a la tierra. Ahora permitidme llamar vuestra atención a Apocalipsis capítulo 11 y versículo 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Hay una advertencia de acción final, en donde toda oposición a Dios va a ser destruida, y destruidas también los ejércitos literales de las naciones que se van a levantar para luchar contra el Señor y contra su ungido. Tocó la séptima trompeta. El toque de la séptima trompeta tendrá lugar a los 3 años y medio. Es decir, si la última semana de Daniel, semana de tribulación, semana de angustia, dura 7 años, dice el texto de la profecía que a la mitad de la semana, 3 años y medio, el anticristo rompe el pacto con Israel, y ahí comienza una acción especial de juicio directo de Dios que va incrementándose hasta llegar al final con la venida del Señor Jesucristo a la tierra. De modo que en la séptima trompeta, o a la séptima trompeta, la definición de lo que va a ocurrir se presenta por medio de 7 copas. La primera de las copas, capítulo 16, versículos 1 y 2, la ira de Dios se derrama sobre los que adoran a la bestia. Y claro está, mantengamos algunas de estas incógnitas por un tiempo, porque la veremos después, un poco más adelante. En principio, los que adoran a la bestia, que es el anticristo, sobre estos Dios envía su ira directa y especial. Segunda copa, se levanta contra el mar, que se convierte como en color de sangre. Y algunos piensan que esto es simbólico y no es literal, de manera que el mar se referiría a las naciones, pero es alegorizar la profecía. No importa lo que. Lo que sí es cierto es que hay conmoción, conflicto absoluto en el orden establecido aquí en la tierra. La tercera copa, las aguas de los manantiales se contaminan. La cuarta copa tiene que ver con el sol, de manera que, privado en cierta medida la protección de la tierra, la hierba que se ha quemado, los árboles que se han quemado, el sol calienta hasta quemar. Y el problema de eso es que los hombres, que saben que eso no es consecuencia de algo humano, saben que procede de Dios, niegan a Dios, no le adoran. Y viene la quinta copa, que tiene que ver con tinieblas. ¿Sobre dónde? Sobre el reino de la bestia. ¿Os dais cuenta que esto es muy semejante a las tinieblas que hubo también en una de las plagas de Egipto? Ahora, la sexta copa. En la sexta copa comienza a prepararse el terreno para lo que va a ser la gran batalla final. De la guerra del Armagedón, la batalla final
tiene que ver con la concentración de fuerzas militares de todas las naciones de la tierra en un determinado lugar para luchar contra Dios. Por tanto, dice que el río Éufrates se seca. Indudablemente, el Éufrates es una barrera natural que separa al oriente del occidente. Si ese río se seca, automáticamente queda, permitidme decirlo, un paso, una autopista fantástica para que ejércitos del oriente vengan hacia el occidente. Y por último, la séptima copa, en donde entra una conmoción física aquí sobre toda la tierra. Bueno, qué velocidad estuvo. Pero quiero recordaros algo que es muy importante: los grupos político-militares en la última semana. La profecía nos presenta 4 grandes grupos político-militares en la tierra. En primer lugar, aparece el llamado Reino del Norte. Y este Reino del Norte se le menciona en la profecía varias veces, en Isaías, en Daniel, y hay un pasaje muy importante en Ezequiel 38 que dice que el Reino del Norte se une con otros aliados suyos para invadir a Israel. Cuando estudiosos de la profecía se encuentran con esta palabra Reino del Norte, algunos intérpretes modernos históricos mencionan que el Reino del Norte es Rusia y también llegaban hasta la Alemania Oriental, pero resulta que ahora Rusia y la Alemania Oriental han caído en el sentido político que tenían entonces como gobiernos contrarios absolutamente al mundo cristiano y por supuesto a Israel también. El Reino del Norte es una profecía que tiene que ver no con lo que hay más allá de los Urales, más allá de las fronteras con Rusia, sino de las naciones que históricamente han sido enemigas de Israel. El Reino del Norte dice que está formado por estos pueblos con muchos aliados con él. Por tanto, son las naciones que históricamente están en lucha con Israel, han sido enemigos suyos. Cuando se habla de los pueblos que están con el Reino del Norte, Cush se identifica en la profecía como Isaías. Fut es difícil de ubicar en el mundo de hoy, pero tiene que ser algo en el entorno de los pueblos de lo que se llama la media luna encima de Israel. Gomer, que se menciona en Ezequiel 38, es el nombre del hijo mayor de Jafé y padre de Togarma. La idea de que Tubal y Mesec pueden ser Tobolski, capital de la Rusia, de la estepa Rusia, de la Rusia del Asia, y luego Moscú también, no tiene base ninguna ni fundamento bíblico alguno. Es el territorio que está al norte de Israel. Luego tenemos un primer grupo político-militar, Reino del Norte. Segundo grupo, el Reino del Sur. La Biblia menciona por nombre a este reino y le llama Egipto y sus aliados. De manera que hay un reino en el norte enemigo de Israel, un reino en el sur enemigo de Israel. Y finalmente, o en tercer lugar, el tercer grupo político-militar son los reyes de Oriente. ¿Quiénes son? Bueno, son los pueblos que están más allá del río Éufrates. No empecemos a hablar de China, de India, de Japón. Dejémoslo ahí, porque las naciones de hoy no tienen que ver con los límites territoriales de algunas naciones que la Biblia menciona. La profecía no es matemática, es panorama. De manera que nos dice, hay 3 grandes grupos político-militares y ahora el último, liderado, capitaneado, gobernado por el anticristo, que es la reconstrucción del Imperio Romano. Dejadme mencionaros algo que es muy interesante. La panorámica de la historia a lo largo de la profecía de Daniel, representada en aquella imagen con la cabeza de oro, los pechos de plata, luego bronce y finalmente piernas de hierro y los pies de hierro y de barro, representan los gobiernos, los imperios que hubo en la tierra. En primer lugar, el imperio babilónico, donde estaba Daniel ya. Segundo, al imperio babilónico lo sustituye el imperio medo-persa. Al imperio medo-persa le sigue el greco-macedónico y al greco-macedónico el romano. Notad algo,
todos los imperios anteriores, babilónico, medo-persa, greco-macedónico, desaparecen. No están, acabaron. El imperio romano no ha desaparecido. Simplemente se ha dividido, primeramente en el imperio de Oriente, luego en el imperio de Occidente, y el imperio de Occidente dio lugar a las naciones del mundo occidental. Yo sé que alguno me estará diciendo, ¿y qué pasa con los de América? Bueno, los de América no son más que gente del imperio romano trasladada al otro lado del charco. Los norteamericanos son ingleses o franceses. Los de Centro y Sudamérica son procedentes de España, Brasil procedente de Portugal, luego Australia, Nueva Zelanda son ingleses también trasladados a esa situación. Por tanto, estamos hablando de naciones, de gentes originantes del Imperio Romano. Ese Imperio Romano va a ser reconstruido. Y la Biblia habla de una figura de la cabeza herida de muerte que recibe la vida. No se trata de una herida simbólica del anticristo ni de nada de eso. Es algo que está muerto aparentemente, como es el Imperio Romano, que va a ser levantado y restaurado. Ese bloque político-militar estará gobernado y liderado por el anticristo. Veremos en otras lecciones más adelante, si el Señor lo permite, la acción del anticristo ahí. Por tanto, los gráficos que tenéis ahora en pantalla son dos. El primero de ellos, veis la historia mundial a la luz de la profecía con los imperios descritos primeramente en la figura de la estatua, capítulo 2 de profecía de Daniel, y después con las bestias del capítulo 7. El segundo gráfico son los 4 grupos político-militares en el mundo anterior inmediatamente a la venida de Jesucristo. Ahora, todo esto que hemos dado a tanta velocidad, no puedo terminar sin hacer una aplicación personal. Dios es el soberano de la historia. La historia es simplemente profecía cumplida. Y la profecía es historia por cumplir. Por tanto, la soberanía de Dios determina, evidencia y ejecuta el cumplimiento de la historia. Ahora mirad, frente a un mundo convulso como el nuestro, levanto mis ojos y veo al Señor Jesús, Rey de Reyes, Señor de señores, y puedo descansar. Él va a reinar, primeramente durante un tiempo en la tierra, y después eternamente en cielos nuevos y tierra nueva. Y nosotros no estaremos, ya estamos con Él. Que Dios nos bendiga para vivir conforme a esta situación espiritual, para gloria de su nombre.